La Federación Mundial de la Hemofilia ha producido la tercera edición de las guías para el tratamiento de la hemofilia. Estas guías están disponibles gratuitamente también en castellano para descargar desde la página web de la Federación Mundial y también desde la publicación en la revista Hemofilia, a pie de página. Yo soy Carlos de Brasi, del Laboratorio de Genética Molecular de la Hemofilia, del Instituto IMEX de Medicina Experimental y el Instituto IEMA de Investigaciones Hematológicas, integrados al CONICET y a la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, en Argentina. Y voy a describirles el capítulo 4 de las guías de hemofilia, titulado Valoración Genética. No tengo conflictos de interés. Bien, los autores que contribuyeron para este capítulo 4 han sido Megan Sutherland, Carlos de Brasi, Barbara Kunkel, Srimati Shetty, Glenn Pierce y Alok Srivastava. La valoración genética de la hemofilia es importante para varias cosas. Definir la biología de la enfermedad, identificando la variante genética causal. Es importante también para establecer el diagnóstico en casos difíciles, por ejemplo, cuando no se conoce el fenotipo del caso índice. Identificar la variante también es importante para predecir el riesgo de aparición de inhibidores e identificar variantes que puedan responder a diferentes terapias. El estudio genético es típicamente importante para identificar portadoras entre las personas en riesgo de la familia y en estas portadoras ya identificadas podemos ofrecer diagnóstico prenatal si fuera deseado. La Federación Mundial tiene una serie de recomendaciones para indicar quiénes deben ser referidos a las pruebas genéticas para hemofilia. Para aquellos individuos donde se sospecha o se ha confirmado hemofilia, recomendamos estudiar la variante genética del factor 8 o del factor 9, según corresponda. Antes del estudio genético, nosotros necesitamos hacer el estudio fenotípico para determinar los niveles de coagulación del factor 8 o 9, para determinar qué gen está involucrado y qué severidad fenotípica buscaremos. Una vez identificadas las variantes genéticas causales en el caso índice, nosotros podemos ofrecer las pruebas genéticas específicas a las portadoras obligadas y a las mujeres en riesgo de estas familias. Pruebas que también pueden ser usadas para el diagnóstico prenatal en el futuro. Para mujeres sintomáticas con bajos niveles de factor 8 o 9, según corresponda, nosotros podremos ofrecer los estudios genéticos para identificar la posible causa genética de la disminución de los niveles de factor 8 o 9. Además de los ensayos fenotípicos de coagulación de los factores 8 y 9, también se deben realizar los ensayos de niveles de antígeno y de actividad del factor de von Willebrand, porque nos ayudarán a interpretar los resultados de nuestras pruebas genéticas que haremos. Antes de indicar los estudios genéticos en estos individuos, necesitamos realizar un minucioso asesoramiento genético conducido por un asesor genético, si fuera posible, y si no fuera posible, conducido por un profesional del área clínica con conocimiento de la genética de la hemofilia. El propósito de este asesoramiento genético es obtener el consentimiento informado por parte del paciente, sus padres o el tutor legal, y proveer información acerca de las pruebas genéticas y por qué las hacemos. Este asesoramiento genético previo debe describir las limitaciones experimentales de las pruebas y los posibles resultados, y debe incluir el hecho de que la variante causal puede no ser encontrada. Dependiendo de la metodología usada durante la sesión de asesoramiento genético, debe indicarse la posibilidad de encontrar hallazgos incidentales, es decir, variantes afectando otros genes. Muy bien, las estrategias para realizar los estudios genéticos en hemofilia varían mucho entre los distintos individuos referidos. Cuando un caso índice es referido para su genotipificación, primero queremos clasificarlos en estos tres grupos fenotípicos para organizar los abordajes experimentales a seguir. En pacientes con hemofilia A severa, con niveles de actividad menores a una unidad internacional decilitro, o aquellos pacientes
con hemofilia A moderada, con niveles cercanos a 1 unidad por decilitro, vamos a proceder de un modo particular. Sabemos que en pacientes con hemofilia A severa, cerca del 45% presenta la inversión del intrón 22 y cerca del 2% la inversión del intrón 1, del factor 8. Entonces, debido a su alta frecuencia, investigaremos primero la presencia de estas inversiones recurrentes del factor 8, tanto en los casos con niveles de factor netamente severos, como en el caso de los moderados limítrofes. Cuando la inversión del intrón 22 o del intrón 1 resulta positiva, entonces repetimos el estudio en una muestra independiente y en otro momento. Después de esta confirmación, sin más análisis, reportaremos el resultado en estas muestras. Por lo tanto, en estos pacientes es suficiente detectar la inversión del intrón 22 o del intrón 1 y esta será la causa de la hemofilia. Entonces, en este caso ya no son necesarios nuevos ensayos y ya puede realizarse el informe interpretativo correspondiente. Si estas inversiones no fueran detectadas, entonces procederemos a examinar en cascada todo el gen del factor 8. El gen del factor 8 está localizado en el cromosoma X y tiene 26 exones. En consecuencia, el estudio de todo el gen del factor 8 incluye el análisis de estos 26 exones y las correspondientes uniones exón-intrón y las regiones 5' y 3' no traducidas. Completando este análisis, nosotros podemos identificar las variantes pequeñas o estructurales causales del fenotipo de hemofilia A. En la búsqueda de variantes pequeñas, en el gen del factor 8, encontraremos sustituciones nucleotídicas pequeñas deleciones, pequeñas duplicaciones o inserciones que pueden cambiar o no el marco de lectura normal del factor 8. Si encontráramos una variante pequeña, entonces estaremos en condiciones de confirmar este hallazgo por un análisis independiente, aplicando la misma u otra metodología que sea idónea. Una vez confirmada la variante causal, entonces ya podemos reportar este resultado al médico clínico. Si no encontráramos una variante pequeña en estos pacientes, entonces procederemos a buscar variantes en el número de copias. Este análisis puede ser abordado por una variedad de técnicas. De medición, por ejemplo, de dosis génica, me referiré a ellas en un momento. Otra vez, si encontráramos una variante en el número de copias, entonces podremos confirmar el hallazgo y una vez confirmado, podremos reportar el resultado. Las variantes en el número de copias son grandes deleciones o grandes duplicaciones o inserciones en el gen del factor 8. En el caso de no encontrar tampoco variantes en el número de copia y no hemos podido identificar la variante causal de la hemofilia A severa o moderada límite aún, con la metodología actual que normalmente se aplica, podríamos pensar en una variante intrónica profunda como causal del fenotipo. Algunas metodologías como la secuenciación masiva paralela o la secuenciación incluso del genoma completo permiten detectar las variantes intrónicas profundas. Sin embargo, estas técnicas no están disponibles en todas las situaciones. Esto es lo previsto para los pacientes con hemofilia A severa. En cuanto a lo previsto para los pacientes con hemofilia A leve y moderada, procederemos del siguiente modo. Primero, definimos pacientes con fenotipo moderado a aquellos con niveles de actividad del factor entre 1 y 5 unidades internacionales por decilitro. Y pacientes con hemofilia leve con valores mayores a 5 unidades internacionales de decilitro. Esos serían los leves. Dado que los pacientes con hemofilia A moderada o leve no presentan un mecanismo mutacional tan común como las inversiones, los pacientes de este grupo son sometidos al estudio de todo el gen del factor 8, buscando variantes en los 26 exones, los sitios de empalme de exones o splicing, y en las regiones 5 y 3' no traducibles. Entonces, en estos pacientes con hemofilia A moderada o leve, seguiremos el esquema de análisis completo del gen del factor 8 ya descrito, buscando variantes pequeñas, después variantes en el número de copias, es decir, grandes deleciones o duplicaciones. Para pacientes con hemofilia B severa
con menos de una unidad internacional por decilitro, también moderada con valores entre 1 y 5, o leve con valores mayores a 5 unidades internacionales decilitro, seguiremos el esquema de análisis completo del gen del factor 9. Otra vez, como no hay mecanismos mutacionales recurrentes asociados al gen del factor 9, procederemos a investigar primero las variantes pequeñas. El gen del factor 9 tiene 8 exones y también se ubica en el cromosoma X. Entonces buscaremos caracterizar variantes pequeñas en los 8 exones, las 7 uniones exón-intrón y las regiones 5 y 3' no traducibles del gen del factor 9. Estas variantes pequeñas pueden ser sustituciones nucleotídicas, pequeñas deleciones, inserciones o duplicaciones. Si alguna variante pequeña fuera positiva, ya podríamos informar que encontramos una variante en el gen del factor 9 asociado al fenotipo. Si aún no encontramos la variante, entonces deberemos investigar la presencia de variantes en el número de copias, en particular grandes deleciones que pueden afectar desde un exón hasta el factor 9 completo. El estudio de estos grupos de pacientes con hemofilia que hemos descrito se aplica al caso índice de la familia. Una vez identificada la variante causal familiar en un caso índice, entonces ya podremos estudiar portadoras obligadas y también mujeres en riesgo en estas familias. Si ya conociéramos la variante causal de hemofilia en una familia, basta analizar esta variante específica cuando realicemos los estudios genéticos familiares. Cuando encontremos esta variante específica en mujeres en riesgo de la familia, entonces podremos indicar que sí son portadoras de hemofilia. Esto aplica tanto para familias con hemofilia A como para familias con hemofilia B. En estos individuos en riesgo, si no encontráramos la variante específica familiar, podríamos considerar diferentes situaciones. Por ejemplo, si se tratara de la madre de un caso índice, quien resultara negativa para la variante familiar, entonces deberíamos considerar un posible mosaicismo genético en este individuo. Ella podría mostrar un mosaicismo somático y o germinal. En este caso, ella podría no portar la variante familiar en las células de sangre periférica, pero sí en células germinales. En una diapositiva posterior vamos a considerar los casos donde no encontramos la mutación familiar o una mutación en un individuo particular. En fin, las metodologías que podemos usar para estudiar las diferentes variantes genéticas del factor 8 o 9 podrían variar mucho y existen muchos abordajes disponibles. Para la inversión del intrón 22 y del intrón 1, por ejemplo, podemos usar los abordajes de Southern-Blot, PCR o PCR inversa. Cuando elegimos una determinada metodología para aplicar, deberemos ser conscientes de la sensibilidad y especificidad para detectar variantes. Para estudiar variantes pequeñas, por ejemplo, podemos realizar amplificaciones PCR seguidas de secuenciación de Sanger, o aplicando las nuevas tecnologías de secuenciación masiva paralela a esos amplicones. Pero otra vez, la elección de los abordajes estará condicionada por los recursos disponibles. En lugares con recursos limitados, aplicamos un método de monitoreo cribado de variantes pequeñas antes de la secuenciación de Sanger, solo restringida al producto con bases mal apareadas. Para detectar variantes en el número de copias, podemos usar técnicas de medición de dosis génicas como MLPA, o también podemos usar las tecnologías de secuenciación masiva paralela, pero repito, todo depende de los recursos disponibles localmente. Al elegir una técnica de análisis genético, además de la sensibilidad y la especificidad del método, es importante conocer y considerar los tiempos necesarios para completar la fase experimental y para generar el informe interpretativo. Como se mencionó, todos los resultados deberán confirmarse mediante un análisis independiente sobre la muestra de ADN, sea por repetición del mismo método o por un método alternativo. Una de las utilidades del análisis genético es facilitar el diagnóstico prenatal en aquellas familias donde fuera indicado y sea requerido explícitamente. Es importante conocer y acatar las leyes relevantes y del asesoramiento genético y del diagnóstico genético prenatal y aún preimplantacional vigentes
en el país donde vayan a proveerse estos estudios. Las razones para el diagnóstico prenatal son la terminación del embarazo con un feto varón afectado, si se deseara. También podemos usarlo para guiar el manejo del parto y predecir el riesgo a desarrollar inhibidor y estimar la respuesta al tratamiento de inducción de inmunotolerancia en aquellos niños que desarrollen inhibidor, o que vayan a realizar inhibidor. Para realizar el diagnóstico prenatal en una mujer portadora necesitamos conocer de antemano la variante causal de la enfermedad familiar, en el gen del factor 8 o 9, según corresponda. En casos donde no conocemos la variante causal de antemano, no deberíamos ofrecer diagnóstico prenatal. El asesoramiento genético de los individuos a someterse al diagnóstico prenatal debe incluir una discusión acerca de los riesgos para el embarazo que implican los procedimientos para la obtención de las muestras. El diagnóstico prenatal puede realizarse temporalmente tomando muestras de vellosidades coriónicas o por amniocentesis temprana, o puede ser realizado más tarde mediante una amniocentesis tardía. Durante el proceso de toma de muestra para el diagnóstico prenatal puede ser que haya algún grado de contaminación con células maternas, por lo cual es importante que nosotros en el laboratorio de genética contemos con un método para investigar esta posible contaminación de muestra fetal con muestras maternas para producir un resultado diagnóstico que sea válido. Existen diferentes métodos para realizar estas pruebas de contaminación, no me extenderé, pero por ejemplo se pueden utilizar marcadores autosómicos de alta informatividad. Una vez identificada la variante genética subyacente en el gen del factor 8 o 9, debemos clasificar esta variante en cuanto a su capacidad para ser la causa del fenotipo hemofílico. La Federación Mundial recomienda que las variantes se clasifiquen de acuerdo a las pautas indicadas por las guías del Colegio Estadounidense de Genética y Genómica Médicas, ACMG, por su sigla en inglés. Así las variantes se clasifican según su patogenicidad en 5 grupos. 1, variante patogénica. 2, probablemente patogénica. 3, significado incierto. 4, probablemente benigna. Y 5, benigna, de acuerdo a la evidencia observada que permite imputar a esta variante como causante de la enfermedad o no. La Federación Mundial también recomienda que las variantes sean descritas utilizando la nomenclatura internacional estandarizada indicada por la Sociedad de Variaciones del Genoma Humano, HGBS por su sigla en inglés, permitiendo una descripción y ubicación unívoca de cada variante sin ambigüedades. Sin embargo, ofrecer en el informe genético la nomenclatura legada o heredada correspondiente también puede ser útil para que el médico pueda realizar una comparación rápida con informes clínicos anteriores del paciente o familiares, ya que las nomenclaturas van variando a través del tiempo. Después de haber clasificado la variante, necesitamos producir un informe genético interpretativo. Estos informes deben ser claros y concisos, y contener información del paciente que permite identificar la persona y a la muestra sin dejar ambigüedades. Necesitamos, por ejemplo, incluir el nombre del paciente, la fecha de nacimiento y, si se pudiera, el documento de identidad, y la información del médico que solicitó el estudio, la fecha de recolección de la muestra y el diagnóstico fenotipo del paciente que fuera informado por el médico en la orden original, indicando los niveles medidos de factor de referencia para que sirvan de base para organizar nuestras pruebas. Además, sería importante para nosotros contar con un pedigrí familiar para ayudarnos a identificar el modo de herencia de la enfermedad. El informe debe incluir una breve descripción de los ensayos realizados y es bastante común que esta descripción aparezca como nota al pie de página para no quitarle importancia al mensaje del informe para el médico. Esta descripción metodológica debe incluir referencias a literatura si fuera aplicable. El informe genético también debe incluir limitaciones del diagnóstico molecular debido a cualquier limitación de la metodología. También deben indicarse en el informe
las secuencias de referencia genómica utilizadas en el análisis molecular, ya que las secuencias de referencia pueden variar con el tiempo. En resumen, los informes deben contener la descripción clara de la variante del ADN, indicando en qué gen fue detectada por medio de la nomenclatura recomendada por la HGBS y utilizando la clasificación de patogenicidad de las variantes ofrecida por la ACMG. La interpretación de los resultados debe seguir un formato claro y conciso y debe constituir una información útil para el médico que realiza la solicitud. El informe también debe incluir recomendaciones para pruebas de seguimiento si fuera indicado, y cualquier implicación no inmediatamente evidente de los resultados de las pruebas genéticas para los pacientes y sus familiares. Se debe enfatizar el importante papel del asesoramiento genético para estos pacientes. Asimismo, es de vital importancia y la FMH recomienda que el médico clínico solicitante del estudio genético y el científico del laboratorio que produce el informe de resultados de las pruebas genéticas estén disponibles para conversar sobre las posibles consecuencias fenotípicas del genotipo reportado para este paciente. En las guías hay recomendaciones sobre estrategias a seguir si no se ha detectado la variante causal en el análisis genético. En el 0,6% de los pacientes con hemofilia A severa y en el 2,9% de los pacientes con hemofilia A leve o moderada, y también en el 1,1% de los pacientes con hemofilia B leve o moderada, no se detecta una variante causal dentro de las regiones más importantes del gen del factor 8 o factor 9 estudiadas. En estos pacientes, cuando tienen un diagnóstico sólido de hemofilia, pero no se detecta ninguna variante en el gen del factor 8 o 9, utilizando las tecnologías de diagnóstico actuales, se deben considerar otras causas también de origen genético. Por ejemplo, variantes intrónicas profundas que actualmente no se pueden detectar con los esquemas de análisis más habituales. Como fue mencionado, estas variantes podrían detectarse mediante alguna estrategia especial usando secuenciación masiva paralela o aún secuenciación del genoma completo. Sin embargo, estas tecnologías no están disponibles en todas las circunstancias. Para las familiares en riesgo de personas con hemofilia, en las que no se detecta la variante familiar, por ejemplo, en la madre de un caso de índice con hemofilia severa donde no fue detectada la variante genética familiar, por ejemplo, en células de sangre periférica, debería ser considerada la posibilidad de un mosaicismo genético. Según el tejido afectado, un mosaicismo puede ser de células somáticas o de células germinales, y estas posibilidades deben discutirse durante el asesoramiento genético. También es importante indicar estas posibilidades en nuestros informes genéticos interpretativos. Bien, para las personas con hemofilia A, en las que el modo de herencia no es concluyente y en las que no se detecta ninguna inversión o variante en los estudios genéticos del factor 8, se deben investigar otras posibilidades, otros posibles diagnósticos. Por ejemplo, considerar la enfermedad de von Willebrand tipo 2N, en la que también se observarían bajos niveles de factor 8, o considerar la deficiencia combinada de factor 5 y factor 8, u otros tipos de enfermedades de von Willebrand. Los modos de herencia de estos trastornos son diferentes a los de la hemofilia A y B, por lo que es importante para nosotros distinguirlos genéticamente. Para las mujeres sintomáticas con bajos niveles de factor 8 o factor 9, encontramos una variante, y encontramos solamente una variante patogénica, podríamos investigar los patrones de inactivación del cromosoma X. Pero nuevamente estos estudios no siempre están disponibles localmente, por lo que su aplicación está limitada en diferentes partes del mundo. El control de calidad es un término general, paraguas, que se utiliza para describir todas las medidas que se toman para garantizar la confiabilidad de las pruebas y de los informes de laboratorio. En las pruebas genéticas esto cubre todo el proceso, desde extracción del ADN, pasando por el proceso analítico, hasta la interpretación de la variante y la producción del informe interpretativo.
Los laboratorios de diagnósticos genéticos deberían someterse a una acreditación periódica emitida por un organismo autorizado. La acreditación se lleva a cabo según la evaluación de estándares acordados internacionalmente. Esto asegura un servicio de diagnóstico genético de alta calidad. El control de calidad interno de las pruebas genéticas también debe realizarse y registrarse de forma rutinaria dentro del laboratorio. Esto asegura la robustez de los ensayos y de los procesos de manera continua. Los laboratorios deben participar en esquemas de evaluación de calidad externa, EQUAS, de la sigla en inglés, o EQUAS, para las pruebas genéticas que se realizan. Esto debe ser a través de un EQUAS formal o mediante un intercambio informal de muestras entre laboratorios. Muy bien, ahora presentaré algunos escenarios de casos clínicos reales, solo para reforzar el proceso de realización de los estudios genéticos. El primero corresponde a un paciente con hemofilia A severa. El caso índice es un varón con un nivel de actividad del factor 8 de menos de 1 unidad internacional por decilitro. No había antecedentes familiares de hemofilia en la familia. Según el diagrama de flujo, la primera prueba que haríamos es analizar la presencia de la inversión del intrón 22. Al estudiar esta variante en una muestra de ADN del paciente, la detectamos en hemicigosis. Y confirmamos este resultado en una repetición independiente del ensayo. Debido a que ya identificamos la causa genética subyacente del fenotipo de hemofilia A severa observado, no se requirieron más pruebas para este individuo. Las recomendaciones indispensables del informe son que este individuo es hemicigota para la inversión del intrón 22 del gen del factor 8, y este hallazgo es consistente con el diagnóstico de hemofilia A severa. Esta información puede usarse, si fuera necesario, para estudios de portadoras en mujeres en riesgo de esta familia. El segundo escenario que vamos a discutir es un caso de hemofilia B. Se presenta un varón, caso índice, con hemofilia B leve. Su nivel de actividad de coagulación era de 10 unidades internacionales por decilitro. Realizamos un estudio completo del gen mediante PCR y secuenciación de sangre. A través de este proceso identificamos una variante en el exón 4, en hemicigosis. La variante se ha escrito según las recomendaciones de la HGBS. El número NM corresponde a nuestra secuencia de referencia que se utilizó para analizar esta variante. Allí se especifica la numeración del ADN copia asociada al ARN mensajero del gen del factor 9. Entonces, en el ADN copia, en la posición 316, una G fue sustituida por una A, por lo que escribimos C316G por A. Este cambio predice que a nivel de la proteína, el aminoácido glicina, en la posición 106, fue reemplazado por el aminoácido serina, y esto se escribe como P-gli106-ser. Al realizar los análisis de patogenicidad según los criterios de las ACMG, clasificamos esta variante como patogénica. Esta variante era extremadamente rara en la población general y se había informado varias veces en individuos afectados de hemofilia B en diferentes poblaciones. Además, hay una baja tasa de variantes benignas en mutaciones de falso sentido en el gen del factor 9. La evidencia computacional, utilizando diferentes programas de análisis de patogenicidad, apoyó un efecto deleterio en la proteína debido a este cambio de aminoácido. El bajo nivel de factor 9 es muy específico para variantes de este tipo, por lo que también podríamos aplicar este criterio. Como resultado de toda esta evidencia reunida, pudimos clasificar esta variante como patogénica. En el informe genético interpretativo debemos indicar que el individuo es hemicigota para una variante patogénica en el gen del factor 9, y este hallazgo es consistente con el fenotipo de hemofilia B. Esta información otra vez puede utilizarse, si fuera necesario, en estudios de mujeres portadoras dentro de esta familia. Este escenario clínico, el tercero, no es tan frecuente como los anteriores. Se trata de un paciente con hemofilia A severa, con un nivel de factor de 8 de menos de 1 unidad internacional por decilitro, que previamente había sido genotipificado como positivo para la inversión del intrón 22 del factor 8.
Hasta ahí un resultado convencional. Sin embargo, se remitió una muestra de sangre periférica de su madre para determinar su estado de portadora y se descubrió que no era portadora de la variante familiar en ese tejido. Si bien esto reduce la posibilidad de que sea portadora de hemofilia, no puede excluirse la posibilidad de que se trate de un mosaicismo de células somáticas o de células germinales, más probable, para la variante, en cuyo caso habría cierta probabilidad de recurrencia en comparación a las no portadoras de la población general. En consecuencia, si fuera un mosaico, se reduciría el riesgo de tener otros niños afectados si la comparáramos con una portadora convencional, pero no puede excluirse, como en el caso de una mujer no portadora de la población general. Para discutir este complejo escenario se recomienda especialmente el asesoramiento genético para esta persona y se sugiere realizar diagnóstico genético prenatal para todos los embarazos futuros, y todos ellos deben identificarse como si fueran embarazos de riesgo. En resumen, el análisis del genotipo causal debe ofrecerse a todas las personas con hemofilia y a sus familiares femeninas en riesgo, como se indicó en las diapositivas anteriores. El asesoramiento genético para las personas con hemofilia y sus familiares es un requisito imprescindible previo a las pruebas genéticas para brindarles toda la información que requieran y dar su consentimiento informado para el proceso. Los laboratorios de diagnóstico genético deben adherirse a protocolos y procedimientos estrictos para producir resultados que sean sensibles, específicos y sólidos. La interpretación de los resultados de las pruebas genéticas debe ser realizada por científicos que tengan conocimientos y experiencia específica en genética de la hemofilia. El médico que solicita el estudio genético y el científico que produce el informe de los resultados deben tener una buena comunicación y estar disponibles para discutir las posibles consecuencias fenotípicas de los genotipos informados. Bueno, finalmente quisiera agradecer especialmente a los coautores de este capítulo 4 de evaluación genética por toda su contribución al desarrollo de estas indicaciones y recomendaciones como parte del documento general Guías para el Tratamiento de la Hemofilia, tercera edición de la Federación Mundial de la Hemofilia. Muchas gracias.